Pensemos en México a mediados del siglo XIX. No era nada más un país en guerra, era una nación que de verdad estaba buscando su propia alma, tratando de contestar una pregunta importantísima, muy, muy compleja. Esa era la gran pregunta. Y para entender cómo se llegó a una respuesta, vamos a meternos en la historia de una generación de líderes que lo intentó, no solo con balazos, sino con el poder de la ley, una herramienta que puede ser más filosa que cualquier bayoneta. Bien, para levantar esta nueva nación, el proyecto de los liberales se basaba en tres pilares, tres ideas clave que eran una visión, pues totalmente nueva de lo que México podía llegar a ser. Aquí están: soberanía, laicismo e igualdad jurídica. O sea, el poder es del pueblo, el gobierno y la iglesia no se mezclan y la ley es pareja para todos. Punto. Estas tres ideas eran como el plano maestro. Y el primer paso para construir ese edificio fue una revolución en 1854, el famoso Plan de Ayutla, que por fin logró sacar al dictador Santa Anna. Ya sin los tiranos en el poder, los liberales no se pusieron a reconstruir sobre lo viejo. No, lo que hicieron fue algo más parecido a una cirugía legislativa. Agarraron la ley como si fuera un bisturí para cortar de raíz todas esas estructuras coloniales que seguían en el corazón de la nación. Y estas primeras leyes, fueron un golpe directo a privilegios de siglos. A ver, la ley Juárez eliminó los fueros, que eran básicamente tribunales privados para militares y curas. ¿Se acabó? Luego, la ley Lerdo, que obligó a la iglesia y a las comunidades a vender sus enormes terrenos, buscando que la riqueza circulara. Y la ley Iglesias, que le quitó un peso de encima a los más pobres al prohibir que se les cobrara a la fuerza por bautizos o bodas. El objetivo era clarísimo, que ante el Estado todos fueran iguales. La respuesta, pues, era de esperarse, ¿no? La guerra. Era obvio que los privilegiados no iban a aceptar la igualdad sin pelear hasta el final. Y así empezó la terrible Guerra de los 3 años. Benito Juárez, ya como presidente, se dio cuenta de algo clave. Para ganar, la revolución tenía que ser mucho más profunda. Tenía que ir más allá. Desde Veracruz, donde estaba su gobierno, Juárez lanzó estas nuevas leyes, las famosas leyes de reforma. Y tenían un propósito casi pedagógico, de enseñanza. Querían enseñarle a la gente qué significaba ser ciudadano de una república moderna y laica. De repente, el Estado, y ya no la Iglesia, era el que te daba identidad legal con el registro civil. Un cambio monumental. Los liberales ganaron. Su victoria en 1861 fue total, sí, pero ¿a qué costo? Tantos años de guerra dejaron al país, pues, en la ruina, sin un solo peso. Y esta crisis financiera fue la excusa perfecta que estaban esperando las potencias europeas para intervenir. Se venía un choque de mundos. Y así fue. Napoleón III de Francia invadió México. Para los conservadores mexicanos era como un sueño hecho realidad. Por fin instalaron a su propio monarca, un príncipe europeo, Maximiliano de Habsburgo, como emperador de México. Pero aquí es donde la historia nos regala una de sus más grandes ironías. Maximiliano resultó ser liberal. Para sorpresa y enojo de los conservadores que lo trajeron, no solo mantuvo las leyes de reforma, sino que además impulsó ideas todavía más progresistas. Vaya, qué giro de los acontecimientos. Mientras todo eso pasaba, Juárez, desde la resistencia, no se dobló. Se mantuvo firme con una voluntad de acero. Esta frase suya resume perfectamente la determinación de la República: sobrevivir, a como diera lugar. Finalmente, el imperio se vino abajo en 1867. Maximiliano fue fusilado. Y esto no fue solo una ejecución, fue un mensaje, una declaración contundente al mundo. México había decidido ser una república y nunca más una monarquía. Pero bueno, ahora venía lo más difícil: construir esa república en la vida real. A este periodo se le conoce como la República Restaurada. Y el chiste era ese, ¿no? Restaurar. Convertir todas esas leyes e ideales en instituciones que de verdad funcionaran. Pero claro, esto trajo nuevos desafíos, y unos muy grandes. El primer problema era ético. Juárez llevaba casi 10 años en el poder, sí, por la guerra, pero para algunos ya se veía como una figura autoritaria. ¿Cómo se podía legitimar su gobierno después de tanto tiempo? La solución fue, pues, la única que podía ser congruente con todo el proyecto: devolverle el poder al pueblo. Se convocó a elecciones. Ahora sería el voto y no la inercia de la guerra lo que le daría validez al presidente. Se estaba reafirmando el pilar de la soberanía. Y para sanar a una nación tan dividida, el gobierno siguió 3 caminos. Primero, la reconciliación, con una amnistía para perdonar a los que lucharon en el otro bando. Segundo, la educación,
Se creó la Escuela Nacional Preparatoria para formar a una nueva generación de ciudadanos con ciencia, no con dogma. Y tercero, la economía. Modernizarla para por fin unir al país con cosas como el ferrocarril. Benito Juárez murió en 1872. Su muerte cerró un capítulo, una era entera, pero su obra, su proyecto, ya estaba, digamos, sembrado en el ADN de la nación. Y aquí está quizá la lección más importante de todo este periodo tan turbulento. La idea de ser mexicano ya no venía de la sangre o la herencia colonial, no, nació de un principio totalmente nuevo, el de estar de acuerdo con la ley, el de adherirse a ella. La ley, y no una persona, no un rey, no una iglesia, era ahora el soberano. Esta idea que Juárez resumió de forma magistral en su frase más famosa, se convirtió en la piedra angular de la nueva república. Y bueno, sigue siendo el gran legado de esa época que transformó a México para siempre. Nos deja pensando si hoy, de verdad, la ley sigue siendo nuestro único soberano.